Off the Block, el podcast donde hablamos de blockchain, innovación y emprendimiento, y donde humanizamos la tecnología conociendo a los valientes que ya están construyendo el futuro a base de cadena de bloques. Un podcast donde expertos y novatos conviven y donde raro será que no nos explote la cabeza. Bienvenidos a Off the Block. ¿Te vas a quedar fuera del bloque? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Off the Block. En este caso es nuestro cuarto episodio. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Bernie. Un placer estar hoy aquí. Pues nada, hoy tenemos vamos... una invitada especial, ¿no? Nos la vas a presentar ahora. Así es. Vamos con el nuevo episodio y en este caso tenemos a Marina Teixidor. Marina es CEO de Colmella y Colmella es un SaaS de fidelización de equipos basado en activos digitales. Hola Marina, ¿qué tal? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Pues nada, encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias por participar en un nuevo episodio de Block. Y sin más dilación, yo te preguntaría qué es Colmella y sobre todo, casi lo que más nos interesa, ¿no? Es ¿quién es Marina Teixidor? Pues Colmella, como bien decías, es un SaaS de fidelización de equipos, pero basado en activos digitales, tokenizado. Lo que ofrecemos al final es una plataforma donde las empresas puedan generar sus propios tokens personalizados, pero de manera muy usable, sin código ni mucho componente técnico, y pueden repartirlos entre sus empleados o colaboradores por las acciones de valor que elijan un poco. Por ejemplo, los empleados de una empresa pues, podrían recibir una cantidad fija de tokens de esa misma empresa por cada mes trabajado, una cantidad variable para incentivar determinados comportamientos. Sobre todo nos centramos mucho en soft skills y en potenciar la cultura de empresa. Y al final con esos tokens a nivel de utilidad, pues esa persona podría ir acumulándolos para tener pues, más derecho a participar en la toma de decisiones, decir, por ejemplo, en qué proyectos quiere trabajar, canjearlos por días libres o por NFTs más exclusivos al final que le den derecho a beneficios extra. Pero si tuviéramos que definir al final cuál es el core, es eso, que al ser activos con valor real se pueden rentabilizar, tienen más utilidades y eso pues incentiva el uso, da más poder al usuario y generan también una vinculación emocional y un sentimiento de pertenencia que al final deriva en eso, en generación de comunidad. Y bueno, ya si hablamos de mí, yo pues como founder podría decir que soy una emprendedora muy friki de la Web3. A nivel background me he dedicado siempre al marketing y comunicación. Trabajé en una agencia como ejecutiva de cuentas unos 5 años para grandes clientes, sobre todo de banca. Pero bueno, lo dejé para emprender hace unos 4 años. Monté mi propia startup, esta es la tercera y la verdad es que no lo cambio. Podríamos decir entonces que eres casi una emprendedora en serie, ¿no? Porque has ido encadenando proyectos y ahora estás centradísima con Colmella. Y yo te preguntaría, ¿cómo es ser mujer en el ecosistema blockchain? Pues al final ser mujer en el mundo cripto, en el mundo blockchain, es lo mismo que ser mujer en el mundo startup tecnológica. No deja de ser el mismo entorno. Sí que es verdad que somos poquitas y a veces es más complicado porque aún hay prejuicios, sobre todo si eres mujer y también eres joven. Pero bueno, muchas veces también somos nosotras mismas y la importancia que le demos a cada situación. Uh-huh. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres emprendedoras jóvenes que se están planteando innovar, se están planteando lanzar algún proyecto, ya sea en el mundo startup o en el mundo Web3? Uh-huh. ¿Qué les dirías tú como CEO ya de una startup consolidada en el ecosistema? Pues yo creo que lo que diría siempre como consejo, no solo a las mujeres, pero sí que es verdad que a nosotras nos cuesta un poquito más, es que aunque piensen que no, sí que están listas y que se lancen ya, porque parece a veces que a las mujeres, sobre todo eso, nos pensamos un poco 10 veces más sobre dar pasos, tenemos que estar 100% seguras de todo y en este mundo eso no existe, al final te tienes que lanzar, lo tienes que hacer y lo peor que te puede pasar es que aprendas, que fracases y que aprendas, pero bueno, al final siempre digo eso, que para mí al menos es mejor arrepentirse de lo que haces que de lo que dejas de hacer en ese sentido. Uh-huh. Uh-huh. Y Marina, y realmente, volviendo un poco a Colmella, ¿qué os llevó a poner el foco en las relaciones laborales dentro de las empresas, los incentivos también para los propios trabajadores y la retención de talento en este caso? Pues la verdad es que yo no vengo del sector de los recursos humanos, no tenía ni idea y de hecho sigo aprendiendo. Fue algo un poco más casual porque en mi anterior startup nos dedicábamos a lo mismo, a aplicar los beneficios de la tokenización al final para fidelizar y generar comunidad, pero más orientado a clientes, un poco más ligado a mi background de marketing. Ofrecíamos un programa de fidelización de clientes tokenizado a las empresas
Pero en ese año de operativa sí que vimos que el mercado aún estaba un poco verde para eso, al menos aquí en España, pero que podíamos solucionar el problema de las comunidades dentro de la misma empresa con el tema de los trabajadores y que podía funcionar muy bien en ese sentido, porque al final tiene más sentido para el usuario final que produzca menos fricción el poseer activos digitales de la empresa en la que trabajas que de las propias marcas que consumes, que no tienes tanta vinculación emocional. Entonces vimos eso, que no se generaba ni se compartía el valor de la misma forma y en cambio si es orientado a los equipos internos podía tener más sentido como primer paso hacia esta adopción. Ujú. Y teniendo en cuenta un poco que al final el trabajador, más allá del salario, siempre valora mucho esa parte de fidelización con la empresa, ¿no? Los posibles incentivos que le pueda aportar como tal. ¿Qué aporta la tokenización a todo esto? Es decir, la empresa realmente, ¿qué le puede aportar con la tokenización a los propios trabajadores en este caso? Pues creo que al final la tokenización aporta pues precisamente eso, más allá de la transparencia, más utilidad y más libertad de acción para el usuario. Al final lo importante, yo creo que lo que más aporta valor es el poder compartir el propio valor que se crea para la empresa en la empresa, con las personas que lo están creando, con la comunidad que lo están creando, que al final son los equipos de trabajo y el poder generar pues esa comunidad a través del sentimiento de pertenencia que otorga esta descentralización, si se puede llamar así. Ujú. Marina, ¿Y perdona, Diego. Perdona, Bernie. Sí, Dale, que tenía dale. una más que me gustaría preguntarle después de lo que ha dicho. Sí. ¿Qué tipos de experiencias, ya sea a través de tokenización o NFTs, proponéis a las propias empresas a raíz de lo que has estado diciendo? Pues al final las experiencias, al final un token puede tener la utilidad que se quiera o la utilidad que más convenga a cada empresa. Cualquiera al final que responda a ese objetivo de generar comunidad podría valer, pero al final ahora estamos trabajando en una lista de funcionalidades que vemos que pueden cuadrar para todo tipo de empresas, para poder ofrecer nosotros también desde nuestra parte esa visión de prospección, de recomendar qué actividades o qué beneficios podrían funcionar mejor para crear esa comunidad, pero al final es eso, es encontrar los beneficios que hagan que el poseedor de ese token o de ese NFT se sienta especial y se sienta relevante en la empresa. Podría ser, por ejemplo, pues tener fiesta el día de tu cumpleaños, poder asistir a eventos que organice la empresa o que sean colaboradores de la empresa, o acceder a contenidos de la empresa de manera preferente, o poder elegir en qué proyectos vas a trabajar, un poco todo aquello que genere comunidad y te haga sentir más partícipe del valor. Marina, explicar lo que es Colmella dentro del ecosistema cripto puede resultar relativamente sencillo de entender, pero claro, vosotros no ponéis el foco solo en empresas Web3 o cripto, sino que también, lógicamente, entiendo que el mercado es muchísimo más amplio y vais a atacar también a empresas tradicionales. Sí. Cuando vais a estas empresas tradicionales, ¿estáis notando barreras de entendimiento de lo que es la tokenización, de lo que es el mundo cripto, etcétera? Y también te preguntaría, ¿cómo lo estáis intentando salvar estas barreras, ¿no? Que indudablemente os las estáis encontrando? Pues la verdad es que sí, es un poco más complicado si no entiendes qué implica la tokenización de cualquier cosa, el poder entender bien el beneficio, la propuesta de valor del producto. De hecho, estamos cambiando un poco el discurso, porque antes poníamos todo el foco en la tecnología, en blockchain, en Web3, en lo que hacíamos con los tokens, y ahora nos hemos dado cuenta de que eso no se acaba de entender y estamos cambiando poco a poco a poner el foco más en la utilidad real y los beneficios que permite esta tecnología, más que la tecnología en sí. Al final no hace falta decir que estás trabajando en blockchain o que tienes un activo tokenizado para poder hablar de los beneficios que comentábamos. Se entiende muchísimo mejor y a la mayoría de empresas que al final son mis clientes les da igual, entre comillas, que generes comunidad con tokens o con manzanas mientras tengan ese beneficio. Entonces estamos tirando un poquito por ahí. ¿Cómo de importante piensas que es la llamada, ¿no? Muchas veces decimos la palabra evangelización. ¿Cómo de importante piensas que es la formación, ¿no? Porque a mí me gusta más utilizar la palabra formación del público en general para que realmente la tecnología blockchain y el mundo cripto sea una realidad palpable en el día a día de muchas industrias y muchos negocios? ¿Cómo de importante piensas que puede ser la formación? Yo creo que muchísimo. De hecho, debería ser la principal labor de todas las personas que estamos intentando construir algo en cripto Web3,
porque al final es eso, aún hay mucho desconocimiento y no solo desconocimiento, sino también prejuicios, que es peor. Al final, el mundo cripto mayoritariamente se conoce pues, su versión más especulativa, las criptomonedas, los scams. Parece al final que blockchain solo sirva para estafar, para blanquear dinero y realmente no es así. Creo que todos los que estamos intentando eso, pues construir valor, construir utilidades reales con nuestros proyectos, podemos contribuir a cambiar un poco eso y tenemos que hacerlo activamente, ya de manera egoísta si queremos sobrevivir al final del mercado. Por ejemplo, nuestros esfuerzos de comunicación marketing ahora mismo pasan primero por educar y luego ya sí eso por vender. Pero ahora estamos súper enfocados en educar primero porque sabemos que es un paso previo necesario. Uh-huh. Yo te preguntaría, con todo lo que está pasando en las últimas semanas, sobre todo con la desaparición, entre comillas, de algún exchange y toda la polémica que esto ha generado en redes, ¿te estás encontrando ya con alguna empresa a la que has ido a ofrecerle tu producto que directamente te lo relaciona con el mundo cripto y esto te genera algún problema? Realmente yo creo que muchísimas empresas cuando les hablas de tokens o de blockchain sí que lo relacionan automáticamente con eso, pero si te dan la oportunidad de que puedas explicarles eso, pues la utilidad o que realmente hay otros proyectos que se desvinculan de eso y que la tokenización tiene otro tipo de beneficios, sí, no hay ningún problema al respecto. Yo creo que se entiende bastante bien, pero sí que es verdad que al final toda esta situación, sobre todo la reciente, pues alimenta lo que comentábamos antes de los prejuicios hacia la tecnología y aunque sea indirectamente, pues nos afecta porque no tenemos nada que ver al final, pero afecta a los mercados y sobre todo a la reputación del sector. Uh-huh. Y Marina, ¿tú crees que al final, bueno, yo creo que todo el mundo que estamos dentro del sector, ¿no? Siempre hay mucha gente que comenta que de aquí a 5 años todo se va a tokenizar, ¿no? Bueno, de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Que todo se va a tokenizar, ¿no? En el largo plazo. ¿Piensas lo mismo? Pues yo, como friki Web3 que soy, creo que sí, que en 5 o 10 años casi todo estará tokenizado, pero eso sí, también es verdad que, bueno, como dice un buen amigo, a veces la mejor tokenización es la que no se hace, es no hacerla. Al final, para que algo tokenizado tenga sentido, tiene que aportar un valor y no tokenizar todo por tokenizar porque sea moda por encontrarle un uso a esta tecnología. Pero yo creo que sí, que la mayoría de utilidades están todavía por descubrir, pero que en 5 o 10 años tendremos un ecosistema muy interesante. Marina, yo cambiando un poco de tercio y pasando más a la parte personal de la entrevista, te preguntaría cómo de importante piensas tú que es la comunidad. Yo creo que tú eres una persona muy activa dentro de la comunidad. ¿Qué te aporta la comunidad a ti como Marina Teixidó y sobre todo qué le puede aportar una comunidad a un proyecto como Colmella o cualquier otro proyecto que están haciendo ahora? Pues creo que tanto a nivel personal como a nivel profesional, en todos los ámbitos, crear comunidades al final es súper positivo porque al final te juntas con un grupo de personas con los que compartes objetivos, compartes camino y puedes encontrar no solo sinergias a nivel profesional, sino también personas que están en el mismo momento vital que tú a nivel personal y en las que te puedes apoyar en todos los sentidos. Al final, creo que el sentido de las comunidades es ese, hacerte sentir un poco que no estás solo en lo que estás haciendo y poder apoyarte cuando lo necesites, no solo en lo profesional, también en eso, en la relación humana como tal. Y Marina, una pregunta, volviendo un poco a la parte personal y sobre todo destacando que eres una mujer emprendedora, para ti, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de emprender? Pues yo creo que lo mejor sin duda es la libertad que te da y el sentir también que estás construyendo algo propio, que estás aportando valor. A mí al menos eso me llena, me compensa todos los altibajos y la montaña rusa un poco emocional. Y lo peor es la inestabilidad en todos los sentidos, diría, no solo financiera, sino también eso, también emocional. Al final tienes que gestionar muchas cosas, tanto muy buenas como muy malas, y saber responder en muchas situaciones y poder llegar a controlar eso es un poco complicado. Uh-huh. Y yo aquí te quería hacer también una pregunta respecto a un poco la relación, ¿no? que pueden tener las propias empresas con los propios trabajadores, ¿no? En cuanto a la fidelización. Y volviendo también un poco a la parte formativa que hemos comentado anteriormente.
¿Tú crees que realmente la gente, a medida que... Porque aquí hay una cosa importante, ¿no? Una parte es la parte de las empresas que tienen que entender la parte de tokenización, pero también está la parte de los propios empleados que tienen que entender toda la parte a nivel de Web3 y lo que les puede aportar la propia tokenización. ¿Tú crees que esto puede ser una barrera de entrada o parte de los propios empleados, el no entender cómo funciona Web3, cómo funciona la tokenización y lo que les puede aportar a ellos mismos? Sí, yo creo que sí. De hecho, es un poco el problema que nos encontramos un poco cuando íbamos hacia clientes y luego pivotamos hacia empleados un poco por esta razón. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estamos acabando la fase de entrevistas a potenciales clientes, a empresas, y lo que ven súper interesante también de la plataforma no es solo que se puedan generar esos tokens y repartirlo, sino también que se pueda ofrecer esa formación de valor para el colaborador, para el empleado, para el equipo al final. No, por ejemplo, a nivel técnico no hace falta saber programar o saber cómo funciona la blockchain a nivel técnico, sino más a nivel personal, pues qué implica tener esos activos en posesión, qué implica a nivel regulatorio o a nivel fiscal también, pues poder generar todo eso. Yo creo que es importante, es necesaria también, porque como comentamos, pues no estamos en el momento de adopción masiva todavía, ojalá, pero sí que al menos tener los cimientos a nivel básico es vital para que puedan entender luego también el valor que están percibiendo. Marina, has comentado respecto a Colmella, sí que es verdad que reviste una cierta complejidad, porque al final esa tokenización que hacéis de activos digitales, que al final se utilizan para incentivar a los trabajadores, pueden considerarse desde el punto de vista laboral e incluso fiscal como una retribución en especie, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando ese aspecto regulatorio? Y sobre todo una pregunta más general, es decir, ¿os habéis encontrado con alguna barrera legislativa o normativa en cuanto a vuestro proyecto? Y si consideras que tal vez la regulación en el mundo cripto debería avanzar a una velocidad que no es la que ahora mismo tenemos, y si eso facilitaría mucho la entrada de nuevos proyectos como puede ser el vuestro. Yo creo que sí. Ahora estamos en un momento un poco complicado porque, como decías, la tecnología va más rápido que la regulación. Entonces, tenemos que construir primero y luego pues, arreglar o adaptar después. Y al final, el problema con la regulación, en mi caso concreto, que yo trabajo con utilities, es básicamente que todavía no hay. Pero bueno, al final es eso. Yo creo que es aplicar sentido común, estar atentos un poco a las actualizaciones y a otros casos parecidos, sobre todo, pues hasta que llegue esa regulación. Mica, por ejemplo, pues será un avance en ese sentido, todavía tendremos que verlo. Pero bueno, aún así creo que sí que lanzar ahora mismo un proyecto de tokenización en cualquier sentido es de valientes, porque la incertidumbre es brutal, sobre todo al ser de los primeros, y no solo a nivel de regulación, sino también en general, porque no sabemos eso, cómo va a funcionar. No hay nada construido, no hay nada validado y tienes un poco que lanzarte. Pero bueno, también yo creo que es un reto interesante. Muy bien, pues Marina, para ir terminando ya la charla, y como has hablado de valientes, yo te haría una pregunta que entiendo que contestarla también es de valientes, ¿no? Porque al final yo creo que en el día a día de un CEO, cada día es diferente. Entonces yo te preguntaría, Sí. ¿cómo es un día del CEO de Colmella? ¿Cómo es un día de Marina Teixidor? Pues yo diría que es caótico, pero feliz a la vez. Mi padre al final, que por cierto le mando un saludo que seguro que le hace ilusión, siempre dice que mi frase estrella es que no me da la vida. Y es verdad, 100%. O sea, al final estoy yo solo como founder, no solo como CEO, haciendo un poco a la vez pues de secretaria, de community manager, de solucionadora de pollos, de financiera, de todo lo que se necesite en ese momento. Y además liderando, motivando a un equipo que está trabajando en tu proyecto, en tu idea y al que tienes que hacer pues que cada día le valga la pena como a ti. Y eso es complicado. A veces pues no tienes la energía y aún así pues tienes que seguir para adelante. Pero bueno, a mí es lo que decíamos antes, a mí me compensa mucho y no lo cambio por nada. De ahí lo de feliz, porque yo creo que es muy gratificante. Pues para ir acabando, como decía Bernie, tenemos siempre pues, bueno, una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Que nos gusta que contestéis prácticamente sin pensarlas, lo que os venga a la mente.
Y luego, pues, Bernie termina con nuestra pregunta quiz, ¿vale? Que luego te dirá la que es, aunque a lo mejor si ya eres conocedora del programa, sabrás lo que te vamos a preguntar. Nada, son 4 preguntitas las que te voy a hacer yo y luego también te hará una Bernie para finalizar el programa. Vamos con la primera, que es, ¿en qué sector consideras que tiene más valor la tecnología blockchain de aquí a unos años? Yo creo que variando un poco hacia mi terreno en la fidelización, en la generación de comunidades. Uh-huh. Y teniendo en cuenta esta pregunta, ¿qué sector crees que va a ser el que va a tener más adopción de la propia tecnología de aquí a un año? Quizás viendo un poco también los antecedentes, yo diría que el marketing. Vale. Las 2 últimas. ¿Dónde ves a Colmella en 3 años? Pues yo ojalá, siendo el primer unicornio español fundado por una mujer y yendo súper bien. Ambicioso, pero seguro que lo puedes alcanzar, desde luego. Y la última, por mi parte, ¿Bitcoin o Ethereum? Ethereum, 100%. Pues Marina, nuestra pregunta, como decía Diego, ¿no? Para cerrar la entrevista, sería preguntarte que si has visto algún programa, pues ahora has podido preparar, precio de Bitcoin dentro de un año. ¿Cómo lo ves tú? Pues ostras, es complicado. Es complicado. No lo sé. He de decirte que si eres la que más se acerca, te llevarás la taza del programa. Así que piénsatelo bien. 30, va, 30. 30.000, lo anotamos, Sí. pues. Pues nada, Marina, hasta aquí la entrevista. La verdad es que ha sido un auténtico placer charlar Igualmente. este ratito contigo, conocerte a nivel personal, conocer Colmella. Tanto Diego como yo hemos estado analizando el proyecto y lo vemos un proyecto con muchísimo recorrido, de verdad, que Qué tenéis guay. Muchas gracias. todo por hacer y ojalá vayamos poco a poco derribando esas barreras de entendimiento que las empresas tradicionales, yo creo que Sí. con trabajo de toda la comunidad y en particular por parte de tu equipo, va a acabar entendiendo que la tokenización de esos activos para fidelizarlos y para realmente que se sientan comunidad y para motivarlos, pues tiene muchísimo recorrido, como te digo. Y nada, yo creo que tu padre puede estar absolutamente orgulloso de ti, sin necesidad de esperar 3 años a que te conviertas en un unicornio. Y ojalá dentro de 3 años ya no solo te regalemos la taza, sino que vuelvas aquí y nos cuentes cómo funciona el proyecto. Que como te digo, tanto Diego como yo pensamos que tiene muchísimo que decir. Así que muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer también. Diego, si te quieres despedir también. Sí, bueno, lo único, ya lo has dicho todo, Bernie. Lo único aquí, nada, también sumarme a ese agradecimiento. Gracias, Marina, por estar hoy aquí. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Y como has dicho en una de las preguntas rápidas que tenemos del test, que ojalá, pues bueno, te conviertas, que Colmella se convierta en un unicornio y que ojalá, pues bueno, como mujer emprendedora que eres, pues eso sería muy favorable para ti y para todos y para el mundo del emprendimiento. Y ojalá que esto ocurra para que así, pues dentro de un añito, pues ojalá sea en un año, ¿no? Pero de todas formas, en un añito, pues ojalá que sobre todo podamos ver un crecimiento importante de Colmella y que haya una adopción mucho mayor de lo que es la propia tecnología y de lo que es las propias empresas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Así es, Muchas Marina. Gracias. De verdad que ha sido un placer. Y como decías tú, ¿no? Que puede ser un referente de muchas mujeres emprendedoras que escuchen nuestro programa y que se lancen, ¿no? Que no hay que pensárselo todo tanto y que además detrás tenemos una comunidad de la cual tú formas parte, que estamos encantados de recibir a gente nueva, con ideas nuevas y con proyectos tan ilusionantes como el tuyo. Muchísimas gracias, Marina, y nos vemos pronto. A vosotros, de nuevo, que vaya muy bien. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y por seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en Spotify, YouTube y iVoox. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias por entrar en nuestro bloque y nos vemos en el próximo episodio.